Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles de nuevo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Elmira Cadena y pertenezco a la Iglesia Bautista Jerrel. Y en esta ocasión, en la escuela dominical, me toca la clase de ver a Jesús usando su poder. En esta lección vamos a ver un pasaje, bueno, varios pasajes, ¿verdad? Desde Marcos 4:35 hasta Marcos 5:43. En este trayecto en la vida de Jesús vamos a ver varios hechos sobre la vida de Jesús. Manifestó su poder de muchas maneras. Calma la tempestad, libera a un endemoniado, levanta de su lecho de muerte a la hija de Jairo y sin decir palabras una mujer se acerca a él, toca su manto y es sanada de una hemorragia. Aunque nada más vamos a centrarnos en el pasaje cuando Jesús calma la tormenta y en el pasaje sobre la sanidad de la hija de Jairo, pero es importante que veamos todos estos sucesos si ustedes lo quieren leer más despacio y en su casa. La verdad central de esta lección es que Jesús usó su poder algunas veces para dominar las fuerzas de la naturaleza. Poder significa dominio, imperio, facultad, fuerza, vigor, capacidad y posibilidad para ejecutar algo. Jesús nos va a mostrar grandemente su poder en esta hora sobre las fuerzas naturales al calmar la tormenta en medio del mar de Galilea y también su poder sobre la muerte al sanar a la hija de Jairo, que era un oficial principal en la sinagoga. Vamos a continuar con la primera parte de esta lección. La primera parte está en el capítulo 4 de Marcos, del 35 al 41. Es cuando Jesús calma la tormenta. Voy a leerles la Biblia. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a ver en esta parte que Jesús estaba en esta barca con sus discípulos. Esta misma barca había sido el púlpito en pasajes anteriores cuando él les explica la parábola del sembrador. Ahora en esta barca van a sumergir, al otro lado del mar y en medio del mar surge una tormenta. Vamos a ver que esta tormenta está en el lago de Galilea. Algunos le llaman el mar de Galilea, por eso se menciona así. Este lago tiene una peculiaridad porque está a 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces, cuando las corrientes frías del aire, porque está cerca también el monte Hermón con nieve, cuando las corrientes frías del aire llegan del occidente, son absorbidas por los remolinos de aire y crean olas gigantescas que alcanzan hasta 3 metros de altura. Entonces me imagino que una de estas tormentas fue la que pasó cuando los discípulos estaban en la barca. Pero Jesús estaba profundamente dormido. Seguramente había trabajado todo el día, ¿verdad? Predicando. Estaba parado de diferentes maneras. El caso es que estaba profundamente dormido. Entonces, los discípulos al ver la tormenta se atemorizan y lo despiertan. Seguramente el sueño era bien profundo. Y cuando lo despiertan, pues lo despiertan de manera intempestiva. Lo despiertan bruscamente y él cuando se despierta reprende al viento y a la tormenta y ordena al mar que se sosiegue. Le dice Jesús, calla y enmudece. Estas mismas palabras las usa también en los primeros capítulos de Marcos contra un endemoniado.
esta increpación es tan dramática ante una tormenta tan violenta y la respuesta es obvia. Aquí en este caso, Jesús estaba con la autoridad suprema de Dios sobre todo el ámbito natural. En esto mostró Jesús ser el mismo Dios. Y aquellos que los discípulos fueron testigos de este acontecimiento. Y Jesús está también presente para actuar cuando, en el caso nuestro, ¿verdad? O en la actualidad, cuando lo necesitamos. Vamos a ver que Jesús es de gran bendición a nuestras vidas cuando lo tenemos. Pero Jesús les hace una pregunta a los discípulos. Dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienes fe? Ellos dicen que al ver esa respuesta de Jesús al calmar la tormenta, la respuesta que dio Jesús en medio de esa tormenta, esas palabras que usó, a los discípulos ahora ya no estaban atemorizados por la tormenta, ahora estaban atemorizados porque decir, ¿quién es este? Entonces van empezando a conocer a Jesús. Apenas empezaban a darse cuenta de que tenían ante ellos al mismo Dios presente. Y al Dios que ellos amaban y reverenciaban, ahora estaba presente con ellos en la forma de Jesucristo. Los discípulos apenas estaban aprendiendo cómo Dios en la presencia de Jesucristo podía calmar la tormenta. Ahora estaban paralizados por la grandeza de ese momento que estaban siendo ellos testigos. Fue un temor profundo y magnífico, ¿verdad? Los milagros del Señor Jesús, así como otros medios que Dios usa, los usa como Dios omnisciente, omnipotente. Vamos a ver que Jesús también a nosotros nos produce calma en medio de las tormentas, cuando se nos va la paz, cuando tenemos ansiedad, en estos momentos que mucha gente se enfrenta a situaciones difíciles, también está presente Jesús. Vamos a continuar con la última parte de esta lección, de esta clase de la escuela dominical. Vamos a leer el pasaje donde Jesús sana a la hija de Jairo. Vamos a ver primero que antes de sanar a la hija de Jairo, hay una mujer que toca su manto sin que nadie la vea y es sanada de flujo de sangre. Nomás que ese pasaje no lo vamos a ver por esta ocasión, solamente vamos a ver a Jairo. Dice desde el 5:35 hasta el 43, dice, mientras él aún hablaba, o sea, Cristo, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino vive. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie supiese que nadie lo supiese y que se le diese de comer a la niña, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a ver aquí que cuando Jesús está hablando en esta ocasión, estaba rodeado por una gran multitud. Entonces viene Jairo a decirle que si ora por su niña, porque que si va a ver a visitarlo porque su niña está gravemente enferma. Y dice que mientras le decían esto, vienen unas personas a decirle, ya no molestes al maestro, tu niña ya falleció. Entonces, Jesús al escuchar estas personas, le dice una palabra muy hermosa a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar a veces esas palabras de ánimo de parte de Dios? No temas, sino cree solamente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles? En este caso, el caso de Jairo, se está enfrentando a la muerte de su niña, según le están diciendo los mensajeros.
Pero Jesucristo le dice, no temas si no crees solamente. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos en esta situación de esta pandemia, temores de enfermarnos o temores de personas nuestras que están enfermas? ¿Cuántos temores tenemos que vencer? Entonces dice, cuando ve a la niña, dice que nada más entran con él, llegan a la casa y les dice a todos que se queden afuera porque la multitud iba detrás de él todavía. Nomás le dice a Juan, a Jacobo y a Pedro que vayan con él. Y ya cuando está adentro de la casa, ya nomás le dice al papá y a la mamá que vayan con él a donde está la niña. Y dice que toma de la mano a la niña. Entonces, cuando vemos esto para el Señor, la facilidad de hacer esta situación, se nos hace una cosa tan fácil, ¿verdad? La facilidad es igual, la de resucitar muertos, como la de despertar a los que duermen. Esta niña estaba dormida. Desde la perspectiva de Jesús, era igual el sueño de la muerte de esta niña tan querida. Era igual estar dormida que estar muerta, pero con aquella facilidad que toma de la mano y despierta a la niña. Dice que allí cuando él va con la niña se burlaban de él, ¿verdad? Y pues Jesús permite esa burla, ¿verdad? Para que vean para que esta muerte tuviera mayor contraste y causara no solo la maravilla de verla resucitada, sino de que empezaran a creer que Él era la resurrección y la vida, que Él era Dios. Solamente toma a la niña de la mano y el poder del Señor es así, natural y sencillo. Nomás le dice Talita Kumi y de una manera suave, unas palabras muy bonitas: niña, levántate, a ti te digo, levántate. Y el poder del Señor surge y la niña despierta. Aquí vamos a ver algo muy hermoso, hermanos. Vamos a ver en los evangelios cómo Jesús va a manifestar de una manera progresiva la forma en que Él vence la muerte. Aquí resucita a la hija de Jairo. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, dice que resucita al hijo de la viuda de Naín. En el Evangelio de Juan, dice que resucita a Lázaro y lo saca de la tumba. Y esto nos lleva a la victoria poderosa de Jesús sobre la muerte. Cuando Él es crucificado y resucita al tercer día, entonces nos da la victoria final sobre la muerte a todos nosotros. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo nos da una disertación bien hermosa sobre cómo Jesús venció la muerte. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y Pablo también ahí mismo pregunta, ¿dónde está un muerte tu aguijón? ¿Dónde está un muerte tu victoria? Y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermano.